Buenos días, queridos estudiantes de Mecánica Racional de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno. Continuando con los ejercicios de aplicación, hoy veremos una aplicación práctica del movimiento circunferencial aplicado en la ingeniería de carreteras. Tenemos nosotros un tramo carretero curvo. Nosotros sabemos cuando un vehículo viene sobre un tramo carretero curvo tiende a salir tangencialmente. Entonces lo que lo mantiene precisamente en movimiento es el peralte que nosotros le damos a la carretera para que el vehículo no salga expedido tangencialmente. Vamos a hacer el análisis con fricción y sin fricción. Acérquense por favor. Tenemos nosotros acá un tramo carretero curvo. Tenemos un vehículo circulando por la carretera. Tenemos que determinar cuál es el peralte que deberá tener la carretera para que el vehículo no salga tangencialmente y cuál es el radio de curvatura. Una aplicación en la ingeniería de carreteras. Para los ingenieros civiles, lógicamente, ¿no? Entonces tenemos nosotros el peralte, un ángulo teta, el peralte de la carretera en el tramo curvo, un radio de curvatura. ¿Cuánto de curvatura deberá tener para que el vehículo a cierta velocidad no salga tangencialmente? ¿Correcto? Entonces tenemos nosotros el plano inclinado que representa el peralte. Tenemos nosotros que aquí se genera una componente normal, la normal. Esta fuerza normal tiene dos componentes, en el eje Y y en el eje X. La componente en este ángulo teta es igual a este de aquí. La componente en el eje Y va a ser n coseno teta. Y la componente en el eje X va a ser n seno teta. ¿Correcto? Y aquí tenemos la acción de su peso. Vamos a hacer un análisis sin fricción. En primera instancia, después con fricción. Sin fricción es la situación más desfavorable para efectos de diseño. Porque la fricción va a contribuir más bien que el vehículo mantenga condiciones de estabilidad para que el vehículo no salga de manera tangencial. La situación con fricción es la situación sin fricción es la más desfavorable. Entonces tenemos, sumando fuerza en el eje de las Y, vamos a tener nosotros que la componente n coseno menos la acción del peso igual a 0. Por consiguiente, n coseno va a ser mg. ¿Correcto? Es la primera condición. Ahora la condición con fricción. La condición con fricción en el eje Y va a ser igual. Fíjense ustedes que el vehículo va a tender a salir tangencialmente. ¿Correcto? Si va a tender a salir tangencialmente, entonces la fricción está en sentido contrario. La fuerza de fricción tiene dos componentes. La componente en el eje X y la componente en el eje Y. Este ángulo es igual. Este ángulo es el ángulo del peralte. Del tramo carretero, ¿correcto? Entonces la componente en el eje X va a ser fuerza de fricción multiplicada por coseno. Y la componente en el eje Y va a ser fuerza de fricción multiplicada por el seno. Pero nosotros sabemos que la fuerza de fricción es masa por gravedad por coeficiente de rozamiento cinético. ¿Correcto? Entonces, reemplazando acá entonces va a ser, ¿qué es lo que entra acá? Aparte de la fuerza del peso, como la definimos acá nosotros, va a entrar la fuerza de fricción en sentido contrario al movimiento. Va a ser en el eje Y la carga normal por el coseno menos mg, que lo tenemos acá, menos mg, coeficiente de rozamiento cinético, multiplicado por la función seno. Por la función seno, ¿correcto? Que corresponde al eje Y. Que corresponde al eje Y. Lo mismo acá, sin fricción ahora. Sumatoria de la fuerza en el eje de las X igual a 0. Sumamos la fuerza en el eje de las X. ¿Cuáles son las fuerzas que hay en las X? Solamente n seno teta va a ser igual a la fuerza centrípeta. Esa es la fuerza que hace que el vehículo no salga escupido tangencialmente. Entonces, n seno teta, pero la fuerza centrípeta va a ser la masa por la aceleración centrípeta. Y la aceleración centrípeta va a ser la velocidad tangencial al cuadrado dividida entre radio. Ahora, vamos a dividir. Y la componente en el eje Y con fricción va a ser la misma ecuación, n seno teta más mu, más masa gravedad, coeficiente de rozamiento cinético por el coseno es igual a fuerza de fricción. ¿Cierto? ¿Por qué digo yo de que lo más favorable para efecto de diseño es sin fricción? Porque más bien la fricción está impidiendo que el vehículo salga tangencialmente escupido. ¿Correcto? Entonces, cuando consideramos fricción, es una situación desfavorable para efecto de diseño. Cuando consideramos sin fricción, es la situación más favorable para efecto de diseño. Continuamos entonces con el análisis sin fricción. Entonces tenemos nosotros, vamos a dividir la ecuación 2 en 1. Tengo la ecuación 2 que la planteé aquí, n seno del ángulo m bt cuadrado sobre r. Y la ecuación 1 la tengo acá, sin fricción. N coseno es igual a mg. N coseno igual a mg.
Se cancelan las normales, se cancelan las normales, se cancelan las masas. Seno sobre coseno es igual a tangente y queda velocidad tangencial partida entre el radio dividido entre la gravedad. Entonces, esta es la ecuación general que relaciona el ángulo con el radio de curvatura y la velocidad tangencial. Y hacemos las dos condiciones de análisis. Para una velocidad de diseño, si tenemos una velocidad de diseño y peralte dado, ¿cuál será el radio de curvatura? Entonces aquí después de esta ecuación básica reflejamos el radio de curvatura. Entonces, ¿qué queda? Tenemos una velocidad de diseño y tenemos el ángulo del peralte de la carretera y podemos calcular nosotros cuál es el radio tenemos que darle para que no salga escupido el vehículo con una velocidad de diseño. La otra condición va a ser, para un radio de curvatura, R, y una velocidad de diseño, ¿cuál será el peralte de la carretera en un trecho curvo? Despejamos la tangente y despejamos el ángulo. Entonces el ángulo va a ser tangente a la menos 1 de bt cuadrado partido entre R por G. Metiendo datitos a las fórmulas. Tengo una velocidad de diseño en la primera situación, 120 km por hora. Eso equivale a 33.33 metros por segundo. Un peralte de la carretera de 25 grados. ¿Cuál será el radio de curvatura? Reemplazo. Y encuentro que el radio de curvatura va a ser 242.84 metros. La otra situación, tengo el radio de diseño, tengo la velocidad, quiero calcular el peralte. Tengo el radio de diseño, tengo la velocidad y quiero calcular el peralte. Entonces el peralte va a ser 37.3 grados. ¿Correcto? Entonces estamos viendo nosotros la aplicación práctica de lo que hemos aprendido en física relacionado con el movimiento circunferencial y la importancia de esta información en la ingeniería de carreteras. Los ingenieros viales, los ingenieros de carreteras utilizan mucho estas fórmulas para el cálculo y el dimensionamiento de los sectores curvos en los tramos carreteros. Muchísimas gracias, queridos jóvenes.